Buenas tardes. Como siempre, muchas gracias por su asistencia. Hoy nos van a disertar sobre el buen morir, derechos y cuidados al final de la vida. Es un tema que a nosotros y a este colegio, al Colegio Notarial, es un tema que siempre nos ha preocupado. Como saben, hace poco se ha modificado la ley de capacidad y, ha introducido una serie de cuestiones que yo creo que también están dentro de este tema, ¿no? Nos acompañan para disertar sobre el tema Manuel Martínez Sellés, que es médico, cardiólogo, jefe de la sección de cardiología del Hospital Gregorio Marañón, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Complutense de Madrid y presidente del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid y vicepresidente de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid. Ha escrito varios libros especializados, entre los que cabe destacar Eutanasia, un análisis a la luz de la ciencia y la antropología, entre otras cosas. Vicente Bellver es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, miembro del Comité de Bioética de España y del Comité de Bioética Asistencial del Departamento de Salud de la FE en Valencia y forma parte también del Grupo de Investigación Derechos Humanos y Globalización de la Universidad de Valencia. Ha escrito también varios libros especializados, el último, Derechos al final de la vida, una exploración bioética sobre los derechos de las personas mayores y altamente vulnerables. Y como moderador y escritor tenemos a Rubén Amón, periodista, escritor, miembro y fundador del periódico El Mundo, corresponsal en Roma y en París. Actualmente es columnista político del Confidencial y colaborador de Antena 3 y Onda Cero. Y dirige el programa La Cultureta y es columnista habitual de todos conocidos en varias revistas especializadas en música, tauromaquia y como gran melómano y gran taurino que es. Entre sus libros figuran Biografía de Plácido Domingo y Curro Vázquez, El fin de la fiesta, Sangre, poesía y pasión, etcétera. Yo creo que tenemos tres personas que nos van a ilustrar y nos van a dar una visión muy interesante sobre este tema. Sin más, cedo la palabra al moderador para que proceda a introducir el tema. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por su presencia. Intentaremos que el debate sea constructivo, lo cual no viene a suceder en esta sociedad un poco polarizada. Y voy a empezar con una cita que es falsa en el sentido de que no se le puede atribuir a quien se le atribuye que la dijo, que es un premio Nobel, el doctor Drauzio Varela, pero independientemente que sea falsa o no, sirve para este debate y dice así: en el mundo actual se está invirtiendo 5 veces más en medicamentos para la virilidad masculina y silicona para las mujeres que en la cura del Alzheimer. De aquí a algunos años tendremos viejas de pechos grandes y viejos con el pene duro, pero ninguno de ellos se acordará para qué sirve. Sitúo el debate con esta provocación precisamente porque España es uno de los países con mejores y mayores índices de longevidad y uno de los países que tiene una relación más compleja y menos resuelta con los ancianos. Y viene a demostrarlo el hecho de que haya poquísimos geriátricas y muchísimos cirujanos plásticos, como si la forma de afrontar el problema de la vejez fuera fingir que somos más jóvenes, adecentando nuestro aspecto, pero no corrigiendo problemas derivados de la vejez, como es quién los acompaña, cómo y dónde envejecen, y la polémica de las residencias con la última crisis del COVID ha sido un buen ejemplo, y una vez que son mayores, en qué condiciones viven. Luego no sería tanto la cuestión de si somos longevos como si nuestros ancianos viven en condiciones dignas de esas estadísticas de longevidad de las que tanto presumimos. Y precisamente porque hay una población mayor tan notable, en algunas comunidades hay muchos más ancianos que cotizantes a la seguridad social, Asturias, por ejemplo. Yo quiero plantear si debemos tener una mayor sensibilidad ante el debate que nos ocupa, precisamente a partir de cómo es nuestra población y cómo es la idiosincrasia de España y nuestra relación con los ancianos, muchos de ellos en situación difícil o en las puertas de una decisión complicada, ¿no? Y si os parece que este puede ser un buen arranque para situar el debate, ¿no? ¿Empiezo yo? Por ejemplo. Bueno, pues buenas tardes. Quiero comenzar agradeciendo al Colegio Notarial de Madrid la invitación a participar en este debate y felicitarle por el tema escogido, que me parece de la mayor actualidad y de la mayor trascendencia de cara al futuro inmediato.
y agradecer el poder hablar sobre esta cuestión con dos personas a las que aprecio tanto, como el doctor Martínez Sellés y el periodista Rubén Amón. Con el doctor Martínez Sellés he participado en la época en la que se debatía sobre el proposición de ley de eutanasia. Participé en algún debate. En aquella época fundamentalmente eran online porque estábamos en los tiempos de la pandemia. Y me parece muy destacable pues, el compromiso público que ha tenido, no solo desde el colegio, sino en todas estas cuestiones que afectan directamente a la sanidad y que son controvertidas y sobre las que es importante pues, que todo el mundo se pronuncie y de una manera principal pues, algunos de los protagonistas, como son en este caso los médicos, ¿no? Y por otro lado, pues Rubén Amón, pues creo que todos lo conocemos, ¿no? por el trabajo que desempeña y es un gusto pues, verle en una clave a la que creo que no estamos acostumbrados, porque normalmente es tertuliano, que busca, activista, como dice, y en este caso pues, tiene que hacer un ejercicio de contención que demuestra pues, su condición polifacética, ¿no? Bueno, adentrándonos en la cuestión, en mi opinión, la cuestión que plantea Rubén nos enfrenta a uno de los grandes retos que tiene la humanidad en el futuro inmediato. Porque él hablaba del contexto español, que tiene algunas singularidades, pero el problema que tenemos en España ya es un problema que abarca a la totalidad de los países del mundo, incluso los que tenían tasas de natalidad más altas. ¿Y cuál es el problema? Pues es de todos ustedes conocido. La tasa de natalidad ha caído en picado, la longevidad se ha disparado y, en consecuencia, pues cada vez hay más personas mayores que viven más años, que pasan un periodo cada vez más largo de creciente dependencia y para esa etapa de la vida en la que van a requerir muchos recursos de muy diverso tipo, hay una población joven, una población activa, una población que cotiza cada vez más reducida. Indudablemente esto tiene difícil encaje y habrá que ver cómo nos lo planteamos. Uno puede pensar que las sociedades tradicionales tenían una respuesta, y en cierto modo la tenían, una respuesta que es de todos nosotros conocida, porque veo que la edad media del público pues es una edad distinta de la que yo me encuentro todos los días cuando doy clase en la universidad, en la que hay que empezar a contarles cómo son las cosas que nosotros hemos vivido en primera persona, ¿no? Y para los que somos de determinada generación sabemos que las personas mayores han sido socialmente integradas hasta su final. De manera que se entendía que en el contexto, en el seno de la familia, había un deber de cuidado hacia los mayores. Esto es uno de los principios. Hay principios que comparecen en todas las culturas prácticamente de una forma muy poderosa. Por ejemplo, el principio de hospitalidad. Pues también podríamos decir que, salvo excepciones, y las hay, y hay películas que ilustran la excepción, ¿no? Pero salvo excepciones, las culturas más heterogéneas han entendido que existía un deber de cuidado hacia los mayores hasta el final, ¿no? Un deber de cuidado y de reverencia. Ahora bien, también sabemos que la sociedad actual es una sociedad crecientemente individualista, crecientemente competitiva, en la que es difícil apreciar el valor de una persona que no sea socialmente productiva, y eso genera una tensión. Pero, como digo, y acabo antes de abusar del uso de la palabra, este problema no tiene solo que ver con el cambio cultural al que hemos asistido en muy pocas décadas, sino que tiene una entraña
mucho más profunda, como se pone de manifiesto, y he querido ilustrarlo con algunas citas literarias clásicas, cómo se pone de manifiesto en una obra que a mí me parece de lectura obligatoria para todo aquel que quiera reflexionar en este momento sobre el cuidado que debemos a las personas mayores. Me refiero a una de las grandes tragedias de Shakespeare, El Rey Lear. Y en ella bueno, no voy a contar toda la trama ahora, muchos de ustedes la conocerán, pero en el texto que escribe Edmund, que es el hijo bastardo de Gloucester, para tratar de engañar a su padre de manera que la herencia no vaya para el hijo legítimo, sino para él mismo, en ese texto, que por tanto atribuye a su hermano Edgar, dice: este hábito de venerar la vejez nos amarga los mejores años de nuestra vida y nos priva de nuestros bienes hasta que la edad no nos deja gozarlos. De manera, esto tiene rabiosa actualidad. ¿Cuál es el problema? Claro, que los jóvenes pueden percibir que venerar la vejez nos priva de los mejores años de nuestra vida y de los bienes, del disfrute de los bienes, hasta que la edad ya no nos deje gozarlos a nosotros, ¿no? Esta opresión de la tiránica vejez empiezo a sentirla como una servidumbre estúpida y vana, pues domina no por su poder, sino porque decidimos sufrirla. Ven a verme y hablaremos más de esto, dice en esta falsa carta Edgar a su hermano bastardo Edmund, para atajar esta trampa ante su padre. Bueno, como vemos, nada nuevo bajo el sol, ¿no? La cuestión, a mi entender, es si vamos a ser capaces, como humanidad en general y como sociedad, en particular la sociedad española, de afrontar los cuidados a los mayores y altamente dependientes, que vamos a ser muchísimos en los años por venir, de manera que no tengamos unas muertes indignas, sino que como sociedad seamos capaces de dar una respuesta a esas personas que necesitaremos cada vez más ayuda y que en algún momento pues moriremos, pero pudiendo hacerlo de una manera o de otra. Gracias. Bueno, yo también agradecer al Colegio Notarial la invitación y sobre todo el tema, ¿no? Yo creo que es, no sé si el tema más importante o uno de los temas más importantes a los que se enfrenta nuestra sociedad. Como se ha dicho, el envejecimiento está sucediendo a nivel global, pero está sucediendo particularmente bruscamente en España. Y en concreto en Madrid tenemos la esperanza de vida más alta de toda Europa, ¿no? Entonces, es un tema al que nos vamos a tener que enfrentar, que nos estamos enfrentando ya y que va a cambiar profundamente nuestra sociedad. Tiene que cambiar nuestra sociedad desde todos los ámbitos, desde el ámbito laboral, desde el ámbito sanitario, desde el ámbito social, porque tenemos una sociedad, una sanidad, unos trabajos pensados cuando la edad media era 20 veces más baja de lo que es ahora. Por poner un ejemplo, le dije el otro día a una periodista de mi colegio que buscase cuál es el médico madrileño en activo más longevo, ¿no? Porque nosotros tenemos dos tipos de colegiados. Están los colegiados que pagan las cuotas, que son los que están ejerciendo, y cuando uno se jubila, pues ya es colegiado honorífico y no paga las cuotas, ¿no? Entonces resulta que tengo un compañero de 93 años que sigue trabajando, tiene la consulta abierta, además parece ser que con mucho éxito. Y esto yo creo que muestra bien el cambio que estamos presenciando. Es decir, nuestra sociedad se tiene que adaptar. Desde el punto de vista de sanidad, pues tenemos un sistema muy centrado en los hospitales, muy centrado en patologías agudas, un sistema muy centrado en tratar, y tenemos que cambiar esto a un sistema centrado en prevenir, en evitar que los pacientes tengan que ir al hospital, en manejar de forma adecuada las patologías crónicas. Y además yo creo que en España tenemos la suerte que somos, yo creo que lo seguimos siendo,
una sociedad que respeta mucho a sus mayores y de hecho menos del 5% de los ancianos en España están en residencias. Es una cifra muy baja si nos comparamos con países de nuestro entorno. Y esto yo creo que es no solo porque los ancianos en general prefieren quedarse en sus casas, sino también porque hay todavía esta visión de compromiso familiar, de que el abuelo puede estar con la familia, y yo creo que esto tiene un aspecto muy positivo que hay que potenciar. Por otro lado, es verdad que muchas veces el cuidado de personas de edad avanzada, sobre todo si tienen alguna enfermedad, que la mayoría no tienen enfermedades relevantes, también es algo que hay que decir, pero bueno, cuando tienen una enfermedad crónica incapacitante, pues es muy demandante para las familias, y yo creo que nuestra obligación como sociedad es dar un buen soporte a todo enfermo, a todo anciano que necesite cuidados, de forma que no se tenga que sentir una carga para sus familias, porque es verdad que hay ancianos y hay pacientes, y yo tengo pacientes que me lo dicen, que se sienten una carga para sus familias. Y esto es particularmente cierto en las clases socioeconómicas más desfavorecidas. Es decir, si yo tengo mucho dinero y tengo una edad avanzada, tengo una discapacidad o tengo una enfermedad crónica, pues bueno, ya me encargaré de que vayan médicos, de que vayan enfermeras a mi casa a cuidarme, y si hace falta me voy a una clínica privada. Pero si esa no es mi situación, pues es verdad que en muchos casos pues estos pacientes son una sobrecarga para sus familias, y lógicamente estas familias pues también tienen que adaptarse para cuidar a sus mayores. Y yo creo que no estamos respondiendo como sociedad para dar los cuidados que necesitan todos los pacientes, y en particular los pacientes con edad avanzada. Entre las lecturas que a mí me han llamado la atención en los últimos tiempos hay un libro de un oncólogo bostoniano de origen indio, Atul Gawande, que se llama Ser mortal. Buenísimo. Bueno, pues como sabes, o no sé si lo has leído. Lo conozco. Pues como sabéis entonces, él en realidad reflexiona mucho sobre la idea de no tanto prolongar la vida de los ancianos como si hay de que cualquier manera, sino vivir mejor, ¿no? Esta idea, este reproche que hace la comunidad médica, sosteniendo que casi el anciano al médico se le convierte en la posibilidad de desafiar a Dios, exagero con la analogía, en el sentido de, vale, esta persona está muy mal, pero voy a ser capaz de mantenerlo en vida, ¿no? Y la reflexión que hace Gawande es, vivamos menos, vivamos mejor, y llevemos hasta donde podamos los cuidados afectivos y paliativos de la mano, pero no queremos una sociedad donde la proeza consiste en que los ancianos vivan más de lo necesario. Y esto nos lleva a un umbral que quiero participar con vosotros. Bueno, muy interesante. A ver, yo creo que hace tiempo, y Manuel podrá confirmarlo o desmentirlo, pero hace tiempo que el modelo de atención sanitaria dejó de ser doctor haga todo lo posible, ¿no? Ahora se acepta como una buena praxis, y al contrario, como una mala praxis, lo que se denomina pues, el encarnizamiento terapéutico, la obstinación terapéutica, ¿no? El dejar que las personas puedan irse en paz, garantizando un derecho que incluso se ha llegado a teorizar como el derecho a no tener dolor, ¿no? En la medida en que el arsenal para aliviarlo actualmente disponible es muy abundante, ¿no? Yo creo que ese tránsito la medicina en buena medida lo está haciendo. Es cierto que falta la infraestructura, como decía antes Manuel. Nosotros en el Comité de Bioética de España, el último, por cierto, no sé si está aquí, su anterior presidente que me ha dicho que iba a venir, bueno, no ha llegado todavía, pero Federico Montalvo, que es muy amigo. Y bueno, pues nosotros ya no estamos en el comité, ni Federico ni yo, pero el penúltimo informe que hicimos era precisamente sobre la asistencia sociosanitaria a las personas altamente dependientes. Y en las conclusiones y recomendaciones que hacíamos, la primera tenía que ver con algo que comentaba precisamente Manuel. Decía... A ver si la encuentro. Bueno, no la encuentro.
encuentro, pero bueno, venía a hablar de la necesidad de ir completando el modelo de hospitales de críticos que hay ahora y de hospitales grandes por hospitales de pequeño y medio tamaño, por hospitales de larga duración, hospitales comarcales, hospitales más próximos a donde está la gente para que las duraciones de los ingresos sean menor, el desplazamiento no sea tan largo, para que el importe de esa asistencia hospitalaria no se dispare, en fin, etcétera. Pero, como digo, yo creo que en ese campo se ha avanzado bastante. A mí me preocupa la cuestión cultural, porque aunque ciertamente, como dice Manuel, existe todavía en España una cierta cultura de acoger a los mayores dependientes en nuestros hogares, no hay que perder de vista algunos elementos. Uno, el que hay muchos mayores que viven en sus casas pero viven solos, en una condición de soledad no deseada. Segundo, que las familias en muchas ocasiones son muy pequeñas y los que podrían hacerse cargo tienen dificultades objetivas para hacerlo. Tercero, que la movilidad laboral y profesional en la que estamos inmersos muchas veces hace imposible, porque la distancia geográfica impide la atención. Y luego, y voy a poner el dedo en una llaga y lo voy a hacer de la mano de un autor que también se ocupó como tantos otros, de describir cómo es la vejez, porque claro, cuando hablamos de la vejez y la ancianidad, hablamos pues de una condición venerable. Y tiene de venerable la condición, pero al mismo tiempo creo que es bueno que tengamos presente, como dice Romano Guardini, lo siguiente: la persona muy anciana no es fácil de soportar. La debilidad de la ancianidad se expresa en irritabilidad y desconfianza, no rara vez en un comportamiento furtivo e incluso artero. Si a ello añadimos las circunstancias físicas, las dolencias cada vez más numerosas, la tendencia de quienes ya son muy mayores a descuidarse y su indiferencia frente a los sentimientos de los demás, aparece el peligro de que la cordialidad de las personas más cercanas al anciano se vaya agotando y terminen por no ser capaces de acogerle amorosamente. Y cuando esas personas que le rodean no están unidas a él por lazos muy estrechos, se comprende que las profesionales experimentadas en atención a ancianos digan que no hay trabajo que exija más abnegación que este. Entonces, creo que es bueno el que seamos conscientes de que las personas mayores, en algunas ocasiones, son maravillosamente sencillas de acompañar, pero muchas otras veces son difíciles, ¿no? Acabo de leer un libro en Libros del Asteroide, se publicó hace unos meses, que es Ángel de Piedra, en el que la protagonista es una mujer de 93 años que tiene la cabeza perfectamente lúcida y que no quiere irse a una residencia como su hijo y su nuera están tratando de hacer. Claro, y te das cuenta que la situación es muy compleja, extraordinariamente compleja. Entonces, la cuestión es, ¿estamos dispuestos a anteponer el cuidado a nuestros mayores, a pesar de las dificultades que entraña en sí mismo y a pesar del contexto hacia el que vamos, que lo va a poner todavía más difícil, porque sabemos que en eso nos jugamos la humanidad de nuestra sociedad, porque eso es lo que queremos que recibir nosotros cuando seamos mayores, y porque estamos convencidos en última instancia de que la ancianidad es una etapa de la vida como cualquier otra que merece ser vivida en las condiciones pues, que nosotros como sociedad seamos capaces de procurar para que sea una condición digna. El otro día Luis Mateo Díaz, y con esto acabo, nuestro más reciente premio Cervantes, sí, en una entrevista decía, la vejez es una estafa. Y eso no solo lo ha dicho Luis Mateo Díaz,
que está lucidísimo, activo y en plena forma, sino que lo ha dicho pues Norberto Bobbio, por citar a alguien que sea conocido de los que me escuchan y de mi área de conocimiento, filósofo del derecho, lo empezó diciendo Cicerón, ¿no? Es difícil asumir la vejez, pero estamos convencidos de que la vejez es nuestro modo de ser en el mundo cuando nos acercamos al final. Y estamos convencidos como sociedad de que a esas personas en ese momento debemos procurarle los apoyos necesarios para que ese tránsito hacia el final sea un tránsito llevadero. Esa es la cuestión. Es que ya que tenemos estas alusiones culturetas, ahora te doy la voz. Me acordaba de Philip Roth diciendo que la vejez es una masacre, y me acuerdo la obra de José María Pou que está haciendo en el Círculo de Bellas Artes a propósito de un éxito teatral de Florian Zeller, de este escritor francés que hizo él mismo la adaptación cinematográfica con Anthony Hopkins, y que tiene mucho interés porque demuestra que este debate ha filtrado a la sociedad en sus aspectos más intrínsecos y más importantes, no más allá del normativo, que luego hablaremos. Era solo para reflexionar hasta qué punto es un problema cultural, ¿no? Bueno, yo creo que no debemos aceptar lo que se llama edadismo, ¿no? Que es discriminar a las personas de edad avanzada simplemente por el hecho de tener edad avanzada, ¿no? Nuestra sociedad ya no permite el sexismo, el racismo, pero lamentablemente sigue permitiendo el edadismo. Es decir, si yo aquí dijera que las mujeres suelen ser irritables y desagradables, o que los negros, eso no se aceptaría, ¿no? Pero de los ancianos, lamentablemente, este tipo de afirmaciones se siguen aceptando. Y yo creo que es un error. Yo creo que todas las generalizaciones son malas. Es verdad que el gran desafío, y yo creo que en eso tienes toda la razón, yo creo que es ambas cosas, es vivir más y vivir mejor. Y en cierta medida lo estamos consiguiendo. Como yo decía antes, cada vez más ancianos llegan a edades avanzadas, pero cada vez más llegan en buena situación. Nosotros hicimos un estudio en centenarios, que incluimos 120 centenarios. Yo en mi hospital incluí centenarios que si los viese por la calle no les echaría más de 70 años. Pero lo que más me impactó de ese estudio no fue eso, nosotros les hacíamos una pregunta sobre la calidad de vida para que ellos valorasen su calidad de vida de 1 a 10. Y me entró en la consulta una centenaria con 104 años que venía en sillita de ruedas, pues muy caquéctica, esa sí parecía centenaria. Y entonces, bueno, yo le hice la pregunta de la calidad de vida de 1 a 10 y ella me contestó 8. Y aquello me impactó. Yo me acuerdo que me miré con la enfermera y entonces tuve la osadía de decirle a la señora, a lo mejor es que no me ha entendido bien. 1 es lo peor y 10 lo mejor, ¿no? Está usted segura, ¿no? Claro. Y ella se reafirmó y empezó a hablar de sus nietos, de sus bisnietos, de cómo disfrutaba con su familia, y eso a mí también me hizo reflexionar, es decir, ¿qué es llegar bien? Yo soy cardiólogo y hace unos años hubo un estudio que tuvo mucha fama en el ámbito de la cardiología en ancianos con insuficiencia cardíaca avanzada, ¿no? Es como la peor situación en el ámbito de la cardiología y más en gente mayor. Entonces los autores hicieron el estudio un poco para demostrar que lo importante era la calidad de vida. Y entonces a miles de ancianos en Dinamarca les preguntaron, ancianos, insisto, que eran cardiópatas avanzados, ¿usted qué prefiere, vivir más o vivir mejor? Y es interesante que ellos hacían el estudio para un poco demostrar que lo que querían era vivir mejor. Y curiosamente la gran mayoría dijo que quería vivir más. Aunque estaban en una situación ya muy avanzada, bueno, como habían llegado a esa situación progresivamente, ellos lo que querían era vivir más. Y esto también cambió un poco la perspectiva que tenemos los médicos con nuestros pacientes. Y muchas veces, como digo, el gran desafío es conseguir que vivan más y vivan mejor, ¿no? Pero la gran mayoría de los ancianos están en una buena situación. El problema es que como nosotros, y más los profesionales sanitarios, vemos más a los ancianos que están enfermos, que tienen patologías crónicas, pues muchas veces te quedas con esa idea. Pero hay mucho anciano independiente, lamentablemente hay muchos
que viven solos, con una soledad no deseada. Eso es algo que en Madrid empieza a ser frecuente. Bueno, de vez en cuando se encuentran estos ancianos pues, que están en sus domicilios, que llevan meses muertos. Y yo en mi hospital me encargo un poco como de la UBI de cardiología, ¿no? Entonces a veces me sucede que ingresa un anciano en una situación muy grave y nadie va a visitarle, ¿no? Entonces, se creó en Reino Unido el Ministerio de la Soledad. Es verdad. Para verificar que no solo la estadística, que en el caso de España viven 5 millones de personas solas, en el caso del Reino Unido, por la incidencia que tenía en el sistema de salud pública, por la predisposición de las personas solas a las enfermedades y en términos un poco más pragmáticos y un poco más obscenos, cuánto le costaba a las personas solas al sistema, ¿no? Pero por lo menos introducía una reflexión, ¿no?, sobre cómo una sociedad se plantea su vínculo con las personas solas, siendo la mayor parte de ellas ancianos, ¿no? Claro, pero es que yo veo difícil integrar el acompañamiento a la persona mayor altamente dependiente en un contexto en el que las relaciones humanas son cada vez más fragmentarias. Sí. Entonces, no es que solo viven solos los ancianos, es que viven solos todos los estratos de la población, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es a lo que nos estamos acostumbrando. Entonces, para atender a una persona mayor hace falta pues, las 3 generaciones mínimo que conviven en una familia, ¿no? Padres, hijos, abuelos. Y esto es muy difícil que se dé en un mismo lugar y cada vez es más difícil que se dé por razones culturales y profesionales. En ese sentido, yo no quiero ser... O sea, yo creo que tenemos un gran reto y como todos los retos tiene que ser asumido con ilusión, con compromiso y con esperanza. Pero creo que no es bueno el que ocultemos ninguno de los ángulos oscuros que presenta, ¿no? Y yo quiero señalar 2 más, aparte de los que he mencionado. Uno es el que tiene que ver indirectamente con lo que señalaba Manuel, el vivir cada vez más y mejores condiciones, ¿no? ¿Qué efecto colateral puede traer consigo? Pues el que... cada vez lleguen más a vivir 120 y tantos años. Entonces, puede haber algunos que tengan una calidad de vida percibida muy alta, puede haber algunos que aparezca que tengan 80 cuando tengan 110, pero la mayoría no va a ser así, ¿no? Ese es un problema. Y otro que puede parecer un poco de ciencia ficción y para los sanitarios quizá más aún, es el del romper con el reloj biológico, ¿no? Que es algo en lo que se está invirtiendo mucho dinero y lo están invirtiendo en universidades punteras y lo están invirtiendo gente que tiene mucho dinero para invertirlo, ¿no? Entonces, ¿en qué medida el poner a prueba las costuras de nuestra condición biológica es, sin más, un hecho, ¿no?, con el que habrá que lidiar en el futuro, o un problema? ¿Por qué? Pues porque nos lleva a un contexto en el que todas las relaciones humanas tendrían que revisarse por completo, ¿no? Estamos acostumbrados a vivir de una manera, decía Manuel, bueno, hay que replantearse el tema del trabajo. Pues sí, pero una cosa es que extendamos la edad laboral hasta los 70 años y otra cosa es que nos encontremos en perfectas condiciones de seguir trabajando con 90. Eso sería una revolución desde el punto de vista social, ¿no? Entonces, a mí ese efecto colateral me produce una cierta inquietud. Y luego otro, que está mucho más en la realidad cotidiana, es el que la OMS enfoque este tema del envejecimiento desde el eslogan envejecimiento activo y saludable. A mí me parece fabuloso en sí mismo, pero de nuevo le veo un efecto colateral inquietante y es el de invisibilizar a aquellas personas que ya no pueden tener un envejecimiento activo y saludable. Y,
Ojalá que muchos de los que estemos aquí lleguemos a esa condición. De hecho, fíjate, creo que los ancianos que mejor toleramos son los aptos a las grandes proezas, ¿no? El anciano que con 85 años subió la Everest, o que corrió la maratón de ayer, que algunos ejemplos hubo, ¿no? Diciendo, este es el ejemplo. Te ha trasladado unas cuestiones interesantes y añado una que es con la que empezamos el debate, la inversión en cirugía plástica, que me parece el dato más estremecedor respecto al enfoque, ¿no? Bueno, yo lo primero, volviendo a la soledad es un gran problema hoy, pero va a ser mucho mayor en el futuro. Hay varios motivos para ello y uno de ellos es que vivimos un verdadero suicidio demográfico. Cada vez nacen menos niños, entonces si yo aquí preguntase quiénes tenemos hermanos, la mayoría levantaríamos la mano. Si lo preguntamos en una clase de niños de 4 o 5 años, pues la mayoría son hijos únicos, con lo cual, pues dentro de unas décadas, todo el problema de la soledad yo creo que va a ir a más y por lo tanto hay que replantear la forma como nos relacionamos, ¿no? Y respecto a lo que me comentabas, vamos a ver, yo creo que aquí lo primero, como tú bien dices, tenemos que asegurar que llegamos en buenas condiciones a edades avanzadas. Es verdad que muchas veces los ancianos que más destacan son aquellos que hacen cosas excepcionales, que hay muchos ancianos que hacen cosas excepcionales y ahora, por ejemplo, en noviembre tenemos las elecciones en Estados Unidos. El presidente actual tiene 82 años. Si termina mandato, terminaría con 86. Hablabas de buenas condiciones, ¿no? También lo has dicho tú, ¿eh? Con 86. No, pero es que el candidato... Confundió el presidente de México con el de Egipto y eso es un poco inquietante, ¿no? El candidato alternativo tiene 78, acabaría con 82. O sea, también es verdad que hay que ver cómo se llega a la ancianidad, pero bueno, el país más potente del mundo confía su futuro en 2 ancianos, ¿no? Entonces esto también yo creo que es motivo de reflexión. Ahora bien, sí es verdad que yo creo que nuestra obligación es intentar no solo que las personas lleguen a una edad avanzada, sino que lo hagan en buenas condiciones. Pero yo sí creo que se está consiguiendo eso. A mí lo que comentas de la cirugía estética, o sea, yo no hablo contra la cirugía estética, pero es verdad que es algo como muy superficial. O sea, tú lo que tienes es que mejorar, como has comentado antes, pues patologías que son frecuentes en los ancianos, como el Alzheimer, que es mucho menos frecuente de lo que creemos, pero bueno, digamos que un 5% de los ancianos tienen demencia. Pero bueno, ya son muchísimos, ¿no? Entonces, ya hay que ir ahí a hacer una investigación potente, porque eso sí que de verdad cambia la calidad de vida de ese anciano, no tanto si tiene arrugas o el color del pelo, etcétera, que bueno, eso ya, si alguien lo quiere modificar, evidentemente que es libre de hacerlo, ¿no? Pero es verdad que necesitamos muchas más inversiones en enfermedades crónicas que se asocian al envejecimiento, no solo el Alzheimer, sino la artrosis, la osteoporosis, pues muchas otras enfermedades, también las cardiovasculares. Tenemos un marco normativo sobre la eutanasia que quiero trasladar porque da la impresión de que estamos ocultando el debate del subtítulo, que en realidad es premeditadamente eufónico, ¿no? El buen morir, ¿no? Si es que se puede morir bien, ¿no? Pero bueno, es la etimología griega del prefijo eu y de thanatos, la muerte. Y es el origen de una normativa parlamentaria que se aprobó hace 2 años con un extraordinario consenso, si nos atenemos a la dificultad que conlleva votaciones con un resultado como el que hubo, 200 votos a favor, 141 en contra, se opusieron el Partido Popular, Vox y Unión del Pueblo Navarro. Por resumir rápidamente en qué consiste nuestra ley, añadiendo que son muy pocos países los que han desarrollado una ley como la española o parecida, en concreto Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá, y nada más. Suiza también, ¿no? Tiene una normativa de muerte dulce, ¿no? Es suicidio. Suicidio asistido, ¿no? Eso es. Y con... En algunos estados australianos. Australia, sí. Entonces, para optar, esto, decirlo así, es un poco administrativo, a la eutanasia, digamos que, de acuerdo con la normativa española, hace falta ser español. Se tiene tener por escrito la información sobre el proceso médico, las alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de los cuidados paliativos integrales y las prestaciones a las que tuviera derecho por la normativa de atención de dependencia. Haber pedido 2 veces ayuda para morir de manera voluntaria y por escrito, o por otro medio que permita dejar constancia, y siempre que no sea por ninguna presión externa,
dejando de al menos 15 días naturales entre una y otra petición. Si el médico considera que la pérdida de la capacidad de la persona para pedir permiso de forma consciente es inminente, puede reducirse el periodo obligatorio entre solicitudes. Otro requisito es sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Y por último, dar el consentimiento informando de forma previa a recibir la prestación de ayuda para morir. Os pregunto, que entiendo que una cuestión es que haya voluntad y consenso político para legislar sobre la eutanasia, y otra cuestión es que hayamos llegado a una ley de eutanasia que nos resulte satisfactoria. No sé con qué espíritu crítico o qué espíritu positivo la observáis, qué luz y qué sombra entendéis que tiene nuestra normativa, sabiendo que la voluntad política de hacer un espacio normativo no siempre va acompañado de un resultado del que podamos estar satisfechos, digo, como sociedad. Bueno, a mí luego, lo primero aclarar que la eutanasia hoy en día en Europa solo se permite en el Benelux y en España, ¿no? Y en el resto del mundo, Canadá y Colombia. En todos los demás países del mundo, si matas a alguien, vas a la cárcel, ¿no? O sea, yo creo que ya es un motivo de reflexión. El Código Deontológico Español, que se presentó a principios del 2023, por lo tanto, cuando ya estaba la ley de eutanasia vigente, dice de forma muy clara, el médico no deberá provocar ni colaborar voluntariamente con la muerte del paciente. Es decir, se ha hecho una ley de la eutanasia que va contra el código deontológico, que es de obligado cumplimiento para todos los médicos de España. Se ha hecho una ley de eutanasia sin en ningún momento consultar con el estamento médico, que es algo curioso, es como si yo hago una ley, yo que sé, que modifique la forma como se hacen los testamentos, o digo por el colegio donde estamos, y no consulto con los notarios, ¿no? Entonces, y no consultaron porque sabíamos qué es lo que les íbamos a decir. ¿Qué es lo que les íbamos a decir? No solo nosotros, sino qué es lo que se dice internacionalmente, porque la Asociación Médica Mundial, que reúne a todos los colegios de médicos del mundo, pues de forma taxativa prohíbe la eutanasia. Hay una declaración muy reciente que dice la Asociación Médica Mundial se mantiene firmemente opuesta a la eutanasia y al suicidio asistido. Y por último, como se ha mencionado antes, el Comité de Bioética de España, antes de que saliese la ley, el Comité de Bioética de España hace un informe que fue firmado por unanimidad por todos los miembros de ese Comité de Bioética de España, diciendo que la eutanasia no era un progreso, sino que era un retroceso de nuestra civilización. Y pese a tener este informe encima de la mesa, el Gobierno sacó adelante esta ley de eutanasia, por cierto, en el momento más álgido de la pandemia, cuando los médicos y otros profesionales sanitarios estábamos luchando contra el COVID y cuando la sociedad en aquel momento no se podría manifestar. Dicho lo cual, yo creo que actualmente tenemos esta ley, con lo cual nosotros desde los colegios de médicos, cuando un colegiado nuestro hace una actuación inadecuada, pues lo que tenemos que hacer es sancionarle, pero es verdad que el último artículo de nuestro código deontológico es que un médico que actúa amparado por la ley no puede ser sancionado. No dice que está haciendo una actuación correcta, es una actuación éticamente inadecuada, pero no le podemos sancionar. Y también me gustaría decir que la medicina es la ciencia que se dedica a intentar mejorar la situación de los pacientes, a curar si es posible, a paliar, a acompañar. Y esto es así desde los tiempos de Hipócrates, porque ya en el juramento hipocrático se prohíbe explícitamente la eutanasia. Y eso que en los tiempos de Hipócrates un paciente con una enfermedad avanzada sufriría mucho más de lo que hoy en día sufre o no sufre un paciente bien tratado con unos cuidados paliativos adecuados, porque en la Grecia clásica no había todo el arsenal terapéutico que tenemos hoy en día. Pero lo que sí es cierto es que lamentablemente los cuidados paliativos en España están poco implementados. Nosotros en el último Atlas Europeo de Cuidados Paliativos estamos en la cola de Europa. Tenemos menos de 1/3 de los cuidados paliativos que se recomiendan. Para que se hagan una idea, estamos entre Georgia y Moldavia. Y entonces, en vez de hacer una ley nacional que impulse los cuidados paliativos, pues lo que se ha hecho es una ley que permite que estos ancianos, estos pacientes con enfermedades avanzadas, puedan solicitar o no, porque la primera eutanasia que se hizo en España fue una mujer del País Vasco de 84 años con una demencia avanzada.
Entonces, bueno, se apoyaron en un documento de voluntades anticipadas que había hecho la señora, por supuesto, antes de que existiese la ley, y produjeron la eutanasia. ¿Por qué ha habido este empeño? Yo lo desconozco. En Canadá, que es, como digo, de los pocos países donde sí hay una legislación que permite la eutanasia, solo en el primer año de aplicación de la ley de la eutanasia, un ahorro en cuidados médicos de más de 100 millones. Además, muchos de estos pacientes están cobrando pensiones también, pensiones que a su vez se dejan de pagar. No digo que los que promuevan la eutanasia lo hagan con esta perspectiva económica, pero bueno, también es importante que no perdamos de vista esta perspectiva económica. Y por último, quería terminar diciendo que la medicina ha avanzado y nosotros hoy en día tenemos la capacidad de paliar todo tipo de sufrimiento. Por supuesto, sufrimiento físico, se ha mencionado antes el dolor, pero no es solo el dolor. Nosotros hicimos un proyecto en nuestro hospital para ser hospital sin disnea, sin falta de aire, que también es algo que produce sufrimiento. Y bueno, están en todos los sufrimientos físicos, también el picor, las náuseas, los vómitos, etcétera, pero también el sufrimiento psicosocial y el sufrimiento espiritual. Y la Organización Mundial de la Salud nos dice de forma clara que hay que paliar todos esos sufrimientos. Y por último, en pacientes en situación muy avanzada, que no hay forma de controlar su sufrimiento, existe una alternativa éticamente aceptable, que es lo que se llama la sedación paliativa, que es dar sedantes, dar analgésicos a unas expensas de que el paciente pierda el conocimiento, ¿de acuerdo? Cuando se hace sedación paliativa, y yo la he hecho en varias ocasiones, la situación clínica del paciente no suele cambiar. A veces mejora, poco frecuente, a veces empeora, poco frecuente. Entonces, como efecto secundario no deseado, puedes adelantar la muerte del paciente, pero eso no es eutanasia, porque simplemente palias los síntomas que tiene. Cuando tienes el control sintomático, no sigues aumentando la dosis para matarle. Y por último, decir que todos los fármacos que se están empleando en España para hacer eutanasia, en ningún momento se aprobaron para ese uso. Los fármacos se aprueban para un uso médico, para curar una determinada enfermedad, para tratar una determinada enfermedad, y entonces se están usando fármacos que no tienen esa indicación para acabar con la vida de los pacientes. No voy a citar como fuente de autoridad el CIS de Tezanos, que podía tergiversar un poco a lo mejor la realidad demoscópica, pero sí un par de barómetros. El de Neurociencia y Sociedad, publicado en noviembre de 2018, sostiene que el 85% de los españoles está a favor de regular la eutanasia. Ya sabemos que regular es un verbo ambiguo, y de ellos el 49% se mostraba totalmente convencido de que es una necesidad. Y después un estudio del BBVA de valores y actitudes en Europa, realizado en 2019, muestra que el 83% de los españoles acepta la regulación de la eutanasia, entendida como el proceso para acelerar la muerte con ayuda médica a enfermos en fase terminal de una enfermedad incurable, y que han expresado su voluntad de no seguir viviendo. Diría, por terminar esta referencia demoscópica, que la eutanasia tiene más aceptación y mejor que el aborto, incluso entre los cristianos. Y eso es, bueno, hay muchas formas de hacer las preguntas y hay estudios, pero es indudable que ha habido una intención de cambiar la sociedad española a favor de la eutanasia, como en su día se hizo también en la Alemania nazi. Es decir, Hitler encargó a Goebbels una película que es Yo acuso, que es una película que se presentó en 1940, y la película estaba muy pensada para conseguir modificar la película, y muchas campañas que se hicieron. ¿Cuánto cuesta un discapacitado a Alemania? Pues 80.000 marcos anuales, ergo hay que acabar con los discapacitados. Y con esto consiguieron cambiar la opinión de la sociedad nazi y hacerla favorable a la eutanasia, y hicieron más de 300.000 eutanasias, como se puede ver, por ejemplo, en una película muy buena que hay sobre esto, que se llama Niebla en invierno, o algo así, que estaba en Netflix. Y más de 300.000 eutanasias. Es decir, ha habido una intención clara, y nosotros tenemos nuestro Yo acuso, que es Mar Adentro, y muchas otras campañas que se han hecho para modificar la opinión que tiene la sociedad española sobre eso. Solo digo, preguntemos a los ancianos qué piensan ellos, seguramente los porcentajes serían un poco distintos. Incluso yo creo que se podría hacer una encuesta hasta en esta misma sala. La pregunta podría ser la siguiente: ¿usted qué prefiere? ¿Que el Estado le garantice en el marco asistencial actual una ley de eutanasia, o que el Estado le garantice
que en ningún caso va a morir rabiando, es decir, que como decía Manuel, la asistencia sanitaria le va a garantizar una paliación del dolor integral en todas sus dimensiones, pero que no haya ley de eutanasia. Yo creo que entonces los porcentajes serían muy distintos, porque tengo la impresión de que la gente, cuando oye la palabra eutanasia, lo ve como un recurso a tener en la mano para, ante la eventualidad de que pueda estar rabiando en el final de su vida, poder tener una salida de emergencia. Pero cuando tienes una salida digna, probablemente ya no se mire como un recurso desesperado tan necesario el de la eutanasia. De hecho, en los estados de Estados Unidos, donde existe la opción no de la eutanasia, sino del suicidio médicamente asistido, está comprobado que un porcentaje significativo de las personas que solicitan la sustancia para poderse darse muerte nunca llegan a hacerlo, porque les da mucha tranquilidad el disponer del recurso letal, ¿no? Si en lugar de disponer del recurso letal lo que dispusieses es de una asistencia paliativa integral, probablemente los ánimos estarían mucho más serenos, ¿no? En ese sentido, yo creo que independientemente de lo que uno piense sobre la eutanasia, y como decía Manuel, la casa se ha construido sobre el tejado, es decir, hagamos primero una ley que garantice los cuidados paliativos integrales en todo el Estado español y luego ya veremos si existe una demanda social que deba ser atendida, ¿no? Pero esto es un juego un poquito engañoso. Hay que recordar que entre 2010 y 2020 muchas comunidades autónomas aprobaron leyes de final de vida que reconocían muchos derechos para garantizar esto que comentábamos, pero por un lado no contaban con memorias económicas que sustentaran esos buenos deseos y, en consecuencia, pues los cuidados paliativos no han tenido el desarrollo que deberían haber tenido, ¿no? Por otro lado, parece sensato que las condiciones para tener una buena muerte no varíen radicalmente dependiendo de la comunidad autónoma en la que uno viva, ¿no? Entonces, habría que tener una cobertura estatal mínima asegurada, cosa que en estos momentos no existe, ¿no? Entonces, yo quiero recordar el informe que ha mencionado Manuel del Comité de Bioética de España sobre eutanasia, en el que tuve una activa participación, porque en él hacíamos mención de una situación ya planteándonos en el peor de los supuestos, ¿no? En el que el paciente tiene un sufrimiento existencial refractario, de manera que por más que le das una paliación, no consigues remediar ese sufrimiento existencial, ¿no? Y entonces nos planteábamos la opción en la sedación terminal como consecuencia de un sufrimiento existencial refractario, ¿no? Entonces, yo creo que si estas aparentes sutilezas en el debate sobre la atención de las personas al final de la vida fueran del conocimiento de la opinión pública, probablemente habría una mayor variedad de opiniones al respecto, ¿no? Y bueno, yo sí querría señalar que la ley, aparte de muchos otros defectos, que no es el momento, salvo que haya interés luego en la sala de mencionarlos, uno que me llama particularmente la atención, porque además ha sido afeado desde el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, es el del capacitismo. Antes hablaba Manuel del edadismo, que es uno de los estigmas que todavía vive en nuestras sociedades, pero otro indudablemente es el del capacitismo. Entonces parece que si tú tienes una discapacidad grave, pues entonces tu vida deja de ser inviolable. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si tú tienes una discapacidad, tu vida vale menos. Y en consecuencia, si a esa discapacidad unes un sufrimiento grave, pues puedes solicitar la eutanasia. Y claro, desde una perspectiva liberal, la cuestión sería, ¿pero por qué vamos a vincular
a una circunstancia objetiva como el estar con una discapacidad, cuando si entendemos que el individuo es soberano para disponer sobre su vida, lo de menos es que fuera o no discapacitado, ¿no? Tendría que ser él quien pudiera decidir cuándo se acaba con su vida. Afortunadamente, en eso no está ni siquiera Países Bajos, ¿no? Pero, a mi entender, este segundo supuesto habilitante para la eutanasia lo que consagra es una forma de capacitismo, de discriminación por razón de la eutanasia, porque en esos casos, pues la vida vale menos, la vida deja de ser una vida inviolable como la que tenemos todos los que estamos en esta sala. Has mencionado el interés y la sensibilidad del público y es el momento de trasladarles a ustedes las preguntas que quieren hacer a nuestros expertos. Experto viene a ser peyorativo ya, ¿no? El término experto, ¿no? Bueno, a nuestros sabios. Ahí. Sí, muchas gracias. Antes de que se me vaya de la mente, es que veo que están ustedes muy en contra de la eutanasia. Y yo, en una sociedad como la nuestra, que el número de suicidios es la primera causa de muerte, no veo por qué esa postura en contra que tienen ustedes, bueno, en contra o razonada, yo no digo que no, pero me choca. No la entiendo. No solo se suicida uno porque no tenga capacidades, se suicida uno porque está ofendiendo a la familia o porque tal, ¿entienden? Perdonen. De hecho, si aludimos a la Grecia clásica, la imagen de Empédocles arrojándose al Etna es un suicidio mayúsculo y magnífico. Y es verdad, ¿no? ¿No os parece, y yo creo que me hago propio de esa pregunta, igual al árbitro se le notan los colores porque coincido bastante con él, que respecto a la capacidad o no, y respecto a la propaganda no de mar adentro, ¿no os resulta casi sarcástico que la persona que se quiera quitar la vida no pueda hacerla porque no dispone de medios? Y que ese caso específico es verdad que ha servido de caja de resonancia al debate general, e igual no es el mejor camino para hacer un debate general, pero es muy difícil no sensibilizarse con la situación de esas personas y convertir en cómplices de un homicidio o de un asesinato a quienes participan, ¿no? Os traslado la pregunta, que me parece muy interesante, y la reflexión que queréis hacer. Y la pregunta me parece muy interesante. Yo lo que decía es que efectivamente si se intenta vender eutanasia o sufrimiento, si esa es la dualidad que se presenta, pues es muy fácil que se elija eutanasia, ¿no? Y por eso decía yo antes que la dualidad no es esa, porque existen los cuidados paliativos, ¿no? Eutanasia es acabar con la vida del que está sufriendo y los cuidados paliativos lo que hacen es acabar con el sufrimiento. El tema del suicidio es muy preocupante, es ya la primera causa de muerte en población joven. ¿Y qué hacemos como sociedad cuando alguien se intenta suicidar, ¿no? Esto además lo sé porque hasta hace poco revisé en Madrid los protocolos de actuación cuando hay un intento de suicidio, ¿no? Si alguien se sube a una azotea y se quiere tirar por la azotea, pues ¿qué tienen que hacer los médicos, el SAMUR, la policía, los bomberos, etcétera? Porque nos movilizamos para intentar evitar eso. ¿Por qué? Porque entendemos que esa persona tiene una situación probablemente relacionada con una patología mental. De hecho, las ideas suicidas y los deseos de muerte están dentro de los criterios diagnósticos de muchas enfermedades mentales. La misma Sociedad Española de Psiquiatría denunció cuando salió la ley que no era comprensible que no se exigiera una valoración psiquiátrica. Y hay un documento muy bueno del Colegio de Psiquiatras Irlandeses que lo que viene a decir es esto mismo, es decir, si tienes un paciente que quiere que le quites la vida, pues lo primero que tendrás que hacer es tratar a ese paciente, porque ellos tienen una gran experiencia de pacientes que en algún momento les dijeron eso, los trataron de forma adecuada y se les fueron esas ideas suicidas y están muy agradecidos porque alguien en ese momento impidió que se tirasen de la azotea.
Pues bien, la eutanasia es lo contrario. La eutanasia es que yo estoy acercándome a una azotea, viene alguien por detrás y me empuja. Es decir, nosotros lo que tendríamos que intentar como médicos y como sociedad es mejorar la situación de ese paciente para que no tenga ese deseo de muerte. Y eso es curioso que, pese a que tenemos la ley de la eutanasia actualmente en vigor, sigue vigente una posibilidad que usan los psiquiatras de mi hospital a diario, que es el ingreso contra la voluntad del paciente. Es decir, si un paciente intenta suicidarse, no lo consigue, le llevan al hospital y el psiquiatra cree que lo va a volver a intentar, le puede dejar ingresado el psiquiatra contra la voluntad del paciente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cree que existe un riesgo de que ese paciente se suicide. Con la esperanza, con los presos. Claro, con la esperanza de tratarle, y sabe que después de recibir un tratamiento, pues el paciente ya no va a tener esas ideas suicidas. Entonces la pregunta yo creo que muestra muy bien cómo lo que tenemos que hacer ante estas situaciones es tratar a los pacientes. De hecho, hay muchos estudios que demuestran que las peticiones mantenidas de eutanasia son muy pocas. Es decir, cuando un paciente pide eutanasia, muchas veces lo que pide es que le traten los síntomas, que le vayan a visitar, que los médicos, que las enfermeras estén pendientes de él. Y muchos de ellos, cuando cambia la situación, retiran la petición. Yo he tenido una experiencia personal, una tetrapléjica solicitó la eutanasia, conocí a alguien que me conocía, oye, vete a ver si la puedes. Entonces fui a la casa de esta paciente, yo no conocía, estaba en una situación médica muy mala, estaba en una situación social muy mala. Hablé con la unidad del dolor de mi hospital, hablé con los servicios sociales y esta misma paciente retiró su petición. Pero claro, si no estamos dando este soporte médico, social, de dependencia que muchos tienen estos pacientes, pues la eutanasia puede ser una salida fácil, ¿no? Hola, buenas tardes. Vamos a ver, después de escuchar al Manuel Martínez, cardiólogo, ¿no?, y Vicente Belver, me sigue llamando la atención esta cultura proteccionista que existe respecto a los pacientes. O sea, hay una ley de autonomía del paciente y en el buen morir me parece fundamental el consentimiento y la voluntad de los pacientes a la hora de decidir cómo quieren morir, en qué condiciones quieren morir, y no acabo de entender por qué tenemos que dudar de esa voluntad, y que creo que lo importante es velar porque ese consentimiento a la hora de tomar una decisión sobre el final de la vida sea un consentimiento realmente libre, sea un consentimiento que sea prestado de manera informada. Y no acabo de comprender todavía esta cultura que existe médica, ¿no? De nosotros sabemos cuando un paciente sufre, a veces el paciente no conoce determinados medios que hay para evitar el dolor. La eutanasia es un derecho del que se ha conseguido en este país, que me parece muy interesante y muy importante, y entonces se puede utilizar o se puede no utilizar. Es decir, que la gente tenga derechos en principio está bien. Y luego, respecto al tema de los paliativos, también quería comentar que desgraciadamente hemos tenido una experiencia reciente. Sigue existiendo unos protocolos a la hora de aplicar los cuidados paliativos. Esos protocolos en los hospitales están regulados y lo que ocurre es que, y eso yo lo aprendí porque llevé el caso del Hospital Severo Ochoa de Leganés, que cada paciente necesita una determinada medicación, cada paciente digamos, tiene un tratamiento individualizado. El dolor o los síntomas del sufrimiento de una persona en concreta al final de la vida a veces no tiene por qué saberlo únicamente los médicos, lo sabe precisamente la familia y la gente que les conoce. Y en el tema de los paliativos, el tema del protocolo, te dicen que el protocolo es ese y que no se puede superar el protocolo, no se puede prohibir el protocolo. Quiero decir que no sé por qué tiene que existir esa duda o ese cuestionamiento de la libertad que tienen las personas a la hora de decidir cómo quieren morir al final de la vida. Nada más, muchas gracias. A ver, yo... No, yo simplemente matizar, Sí, claro. En la misma línea que la compañera,
Muchas gracias a los ponentes. Es un tema arduo, difícil, el de la eutanasia. Convergen varios derechos constitucionales. Derecho a la vida, integridad física y moral, y también el derecho a la intimidad, a la libertad y a la dignidad personal. Siempre a nivel constitucional hay un conflicto. Pero ¿quién debe decidir en ese conflicto del derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la dignidad de mi persona, a mi intimidad y a mi libertad? Yo. La ley tendrá muchos defectos, obviamente. Pero, bueno, el consenso que han mencionado ustedes, yo no tengo ahora los datos a nivel parlamentario, quienes votaron a favor y en contra, pero sí que hay una sentencia reciente del Tribunal Constitucional de 24 de marzo, de septiembre. Yo les sugiero que la lean y quizá despeje bastantes problemas. Claro, la ley crea un derecho constitucional, porque se le puede obligar a una persona a que viva sine die, cualquiera que sean sus circunstancias. Yo creo que no. Entonces, en ese conflicto, insisto, si al final de la vida, por las razones que sean físicas, morales o situación clínica que pueda tener una persona, si el Estado crea los mecanismos, creo que están perfectamente delimitados en la Ley 321 del mes de marzo, entonces yo no veo ningún problema. ¿Dónde puede estar el problema? Primero, en el procedimiento que hay que seguir, que para mí era cuestión de estudiarlo, pero es muy garantista. Se requieren unos requisitos legales que vienen en la ley y también hay unas garantías. Bueno, pues si todos esos requisitos se cumplen, yo no veo tampoco ningún problema en que ese derecho constitucional se ejercite por el que, bueno, pues, dadas sus circunstancias, lo estime conveniente. Siempre y cuando, evidentemente, y creo que el legislador ahí ha sido minucioso, de que no se coacciona a nadie, de que no se le obliga a nadie y que se den un clima de libertad y de autonomía personal. Porque al final hay que acudir a la persona. Y es la persona la que tiene que decidir. A nadie se le va a obligar a un procedimiento de eutanasia. Por supuesto que no. Es un derecho. Y, por tanto, es una posibilidad. Y bueno, pues por otra parte, yo tampoco me quiero extender más, pero aquí hay que ser muy cautos y en esos conflictos que hay de derechos constitucionales, que es la madre del cordero, es la base, pues hombre, hay que ser también muy respetuosos con todos. Y si la medicina cumple, bueno, también está la objeción de conciencia. No me vale decir que un médico no, la objeción de conciencia está contemplada y está contemplada en la ley. Y si con anterioridad en el registro de objetor de conciencia, los médicos a quienes corresponda garantizar este procedimiento se inscriben, no hay ningún problema. Aquí no se le va a obligar tampoco a un médico para que intervenga en ese proceso de eutanasia. En fin, es un tema muy complejo. Muchas gracias a todos y con mi pequeña aportación, si clarifico algo, pues muchas gracias. Muchas gracias. Primero que contesten, por favor. Sí, sí. A ver, muy brevemente, porque veo que hay muchas... A ver, yo creo que, vamos, yo he manifestado pues la necesidad de que hubiese una ley integral de cuidados paliativos. Me sorprende que tenía que haber sido previa en el tiempo a una ley de eutanasia, por una razón obvia. Y es que, claro que hay que tener, es la persona la protagonista de su vida y es ella quien ha de tomar las decisiones. Eso yo creo que no se ha cuestionado en ningún momento. Ahora, el planteamiento de la autonomía en el que nosotros somos mónadas aisladas, completamente ajenas al contexto en el que vivimos, es una ingenuidad. Nosotros somos susceptibles de presiones externas, muy sutiles o muy visibles. Y la ley, desde mi punto de vista, pues no sé si tiene las garantías suficientes para evitar esas presiones externas a las que hace referencia en la exposición de motivos, pero para las que, desde mi punto de vista, no dispone mecanismos de garantías suficientes.
Me parece que es muy importante el tener una visión rica de la autonomía, una visión de la autonomía relacional, ¿no? Que no tiene nada que ver con el proteccionismo, ni con el paternalismo, ni con visiones autoritarias sobre el ejercicio de las profesiones sanitarias, sino tiene que ver justo con lo contrario, con garantizar las condiciones para que la persona verdaderamente tome decisiones libres, ajenas a un contexto que pueda resultarle hostil. En segundo lugar, la intervención que ha planteado es muy interesante. Cabe un debate muy prolijo sobre si estamos hablando de un derecho constitucional o un derecho legal. Yo, con el profesor de Montalvo, que acaba de llegar a la sala, entiendo que es un derecho legal, no un derecho constitucional. Pero en base a esta argumentación que usted sostenía, probablemente lo que habría que cuestionar es el tenor de la ley, porque la ley solo habilita para la eutanasia en dos supuestos muy concretos. Y lo que se ha sostenido por parte de los tres que han intervenido es: yo soy soberano sobre mi vida. Si yo soy soberano sobre mi vida, no tiene sentido que se me habilite para solicitar la eutanasia únicamente en dos supuestos. Entonces, lo que se está planteando es una enmienda a la totalidad de la ley vigente. Entonces, otra cosa es que se considere que es un primer paso para llegar a eso, ¿no? Pero, a mi entender, el pensar que nosotros somos soberanos sobre nuestras vidas es algo que no se contempla y, por tanto, tenemos derecho a disponer de ellas en cualquier momento, es algo que no contempla absolutamente ningún ordenamiento jurídico del mundo. Que no se nos puede obligar a que prolonguemos nuestra vida hacia infinito en situaciones límite. Y un matiz brevemente, es que la cuestión que usted menciona, en el fondo, la ley de eutanasia lo que hace es despenalizar el auxilio e inducción al suicidio, que es un delito del Código Penal. Cooperar activamente en la muerte de una persona. Entonces, ¿qué hace esta ley? Una disposición transitoria despenaliza. ¿Cuándo? En los supuestos que contempla la ley. Por eso restringida. Usted puede ayudar al suicidio de una persona, incluso activamente, cooperando. Pero si lo hace con los requisitos de la ley, el tipo penal no existe. Por tanto, por eso es más restringido. Gracias. Y yo, si me permiten, solo quería aclarar que, por supuesto, que yo creo que hay el derecho a bien morir. Y yo creo que todo lo que se haga en ese sentido es bueno. Pero la eutanasia no es eso. La eutanasia es el derecho a que te maten, a que te mate otro. Es distinto al derecho a buen morir. Eso, no, sí, vamos a ver, ¿qué es esto? Sí, de verdad que a mí no me gustaría ahora que esto fuese a ver quién tiene más aplausos. Si simplemente puedo aclarar conceptos. O sea, la ley lo que dice es que en estos supuestos tú tienes derecho a que te maten. No es que no te vayan a prolongar la vida. Por supuesto que tú tienes derecho y cualquier médico no tiene la capacidad de prolongar la vida del paciente si el paciente no quiere. O sea, tú lo que puedes es ofrecer un tratamiento, pero esto es distinto. Y además tenemos ya, como se ha dicho, países, porque nosotros, por así decir, todavía estamos en la infancia de la eutanasia. ¿Es nuestra ley garantista? No lo sé, como ya he dicho, la primera eutanasia que se hizo en España, una mujer de 84 años con demencia, ¿no? Pero es que tenemos la experiencia de países como Holanda, como Bélgica, que llevan ya casi 20 años con la ley de eutanasia, y ahora mismo en esos países se están haciendo eutanasias en ancianos con demencia, en niños con discapacidad, en pacientes con enfermedades mentales, ya en Canadá incluso en situaciones económicas difíciles, sin que haya una patología de por medio, con lo cual, pues ojo, que esto abre la puerta a que el día de mañana se puedan hacer eutanasias en situaciones muy delicadas. Yo tengo un hermano que vive en Alemania y las residencias de ancianos que están cerca de Holanda se están llenando de ancianos holandeses que no se atreven a quedarse en sus países. Yo estuve en el Parlamento Europeo hace 6 meses y la persona que habló antes de mí es el presidente de una ONG que ha creado en Holanda porque a su abuelo lo eutanasiaron contra la voluntad del abuelo y de la familia. Y él ha creado una ONG
donde lo que hace es acoger a ancianos y enfermos que están en riesgo de que les quiten la vida contra su voluntad. Entonces, este es un tema muy serio y que, como digo, llevamos todavía un recorrido muy pequeño. Veremos qué pasa en España dentro de 10, 15, 20 años. No, disculpen, es que tienen que pedir la palabra y hay un señor delante. Nada más no voy a generar ni aplauso ni polémica. Bueno, yo estoy tratando de, por deformación profesional posiblemente, tratando de seguir las sentencias que se dictan sobre eutanasia. Yo creo que más interesante de la que ha dicho Rafael, la del Tribunal Constitucional Español es una sentencia sobre una ley que va a ser. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sí que está dictando sentencias sobre casos que son. En concreto, y recuerdo este año ha dictado un par de ellas sobre casos belgas donde analiza ya incluso no solo una legislación, sino una realidad social. Yo, como mera aportación de datos a la realidad, sí que estoy tratando de seguir las sentencias que se dictan en lo poquito que tiene de recorrido la ley. Creo que fueron un par de ellas el año pasado y al menos he fichado 4 este año. Todas ellas son sentencias susceptibles de apelación, incluso de llegar al Tribunal Supremo, y todas están siendo sentencias que se dictan frente a personas que se dictan en casos de personas que solicitan la aplicación de la ley de eutanasia, se les deniega y entonces es cuando recurren, además en distintas comunidades autónomas. Este año creo que han sido en Cantabria, en Sevilla, en Huesca y en Navarra, ¿no? Y la verdad es que en todas ellas, en lo poco que a veces trasciende el tema humano, en lo que lees en la sentencia, suelen ser por defectos en la tramitación de procedimientos, por discrepancia entre la opinión del médico particular del que propicia la petición del solicitante y el médico que hay en la comisión de eutanasia, pero por el momento pues, son así. Y una pequeña postilla, y perdóname porque posiblemente quizá no entendí su exposición cuando hablaba del capacitadismo o algo por el estilo. Es que precisamente, a lo mejor yo entendí al revés de lo que usted dijo, que ya sabe que entonces la culpa es del que entiende, no del que dice. Me parecía que se decía, efectivamente está admitida, y es un caso que da su temblorcillo, obviamente está admitida la eutanasia en el caso de la enfermedad mental. La enfermedad mental es un caso que puede dar lugar a la petición de eutanasia. Efectivamente, la persona afectada por una enfermedad mental puede ser el solicitante, y de hecho debe ser el solicitante, ya que continuamente se señala que es un acto personalísimo que lo tiene que decir al afectado, no puede haber un tutor. De hecho, de eso trataba, me parece, la sentencia de los belgas, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No puede haber un tutor solicitándolo. En este caso, incluso en concreto, en el caso de la sentencia de este año de Navarra, estaba tan acreditado, uno, que la que la causa de la solicitud era una enfermedad mental, como que la persona estaba afectada por algún déficit mental. Sin embargo, se la consideró mediante un dictamen pericial que era válida para impetrar ante los tribunales la aplicación de la eutanasia, y en este caso, y por desgracia no sé más peculiaridades, se desestimó la demanda por algún defecto procedimental. Posiblemente estos líos que ahora parece que está habiendo en cuanto al informe que hace el médico particular y el informe que hace el médico. Bueno, con esto quiero decir que en la pequeña, y por eso es al menos mi intención particular, este pequeño seguimiento que se está haciendo de estas resoluciones que se van dictando, de una ley que pretendía ser garantista y que de hecho tiene en este momento el matasellos del Tribunal Constitucional, guste o no guste, pero bueno, es en la realidad en la que estamos. Hombre, en principio parece que se está yendo por los tribunales de justicia con una seriedad, con una exigencia de sabiendo que estamos jugando con lo de comer. Obviamente a mí siempre me falta de saber lo siguiente. Yo creo que tengo fichadas las sentencias de casos denegatorios. Lo que no sé es las eutanasias que auténticamente se están aplicando en el Estado español en las distintas comunidades autónomas. Seguro que habrá una estadística suficientemente anonimizada. Hay 370 casos conocidos en España y las estadísticas no incluyen 2024. Y la comunidad donde más casos se producen es la Navarra, seguida de la de Murcia. Navarra ha sido esta sentencia. Bueno, era una pequeña mínima aportación. Esas son las cifras, digo. Y lo del capacitadismo era por explicarlo en esos términos, pero seguro que usted lo ha dicho correctamente. Gracias. Yo querría aludir a un cierto predominio cuando se habla de eutanasia, incluso acaso cuando se legisla de eutanasia, a un cierto predominio del caso de dependencia. Y se dice que la dependencia no es digna. Esta postura, desde luego, es respetable, pero yo pienso que está un poco inspirada por un cierto orgullo, un orgullo muy respetable. Y esto me recuerda a mí, el orgullo, me recuerda a mí unas posturas médicas que, sobre todo en Alemania, en entreguerras,
se surgieron y que dio a conocer en España la Inentralgo. Creo que en Alemania era un von Weizsäcker el principal sostenedor, que decían, el enfermo es un menesteroso, que pide ayuda, pide limosna. Pero eso no quiere decir que el enfermo esté en una situación humillante, porque también hay un orgullo del enfermo. Pues bien, yo respeto esa actitud del que pide la eutanasia por dependencia y porque esa dependencia implica indignidad. Pero creo que eso no debe ser lo fundamental, ni mucho menos. Yo creo que lo fundamental, ante la eutanasia, lo fundamental es la situación de sufrimiento. Y la situación de sufrimiento es la que debe, en todo caso, valorarse y es más o menos intensa, pero tener en cuenta de todo eso. La eutanasia, extinción de un sufrimiento. Sí, hola, buenas tardes. Yo me voy a referir en primer lugar al catedrático Vicente Belver. Me voy a saltar directamente todo el derecho constitucional, me voy a saltar todas las leyes, porque voy a ir al principio de la raíz. Como buen catedrático, usted sabrá que hay una cosa que se llama el justnaturalismo, que es la teoría que parte de una serie de derechos que son intrínsecos a la condición humana. Es el principio. O sea, antes que hablamos de derecho constitucional está el derecho de la persona. Lo dejo ahí. Al doctor Manuel Martínez, si no me equivoco, creo que hay un concepto que sigo sin que ustedes no lo tienen claro. El derecho es un derecho, no es una obligación. El derecho se ejerce. Usted, si quiere, ejerce el derecho de voto. Y si no quiere, no lo ejerce. No es una obligación. Por lo tanto, la libertad de la persona no limita la libertad de la otra persona. Son dos conceptos diferentes. Una cosa es la obligación y otra cosa es el derecho, que se puede ejercer de muchas maneras o no, dependiendo de ideales políticos, religiosos, éticos, morales, etcétera, etcétera. Pero no confundamos que el ejercer un derecho es al mismo tiempo una obligación para el resto de la ciudadanía. Por lo tanto, el respeto a la opinión de cada ciudadano no implica la obligación de ejercer esos derechos. Gracias. Muy brevemente, yo no conozco ningún autor justnaturalista que defienda la eutanasia. Y por invocar a alguno que es, en fin, bastante conocido y que genera bastante consenso, como es Immanuel Kant, Kant sostenía que el suicidio era intrínsecamente ilícito porque suponía el que el individuo se tratara a sí mismo como un instrumento y no como un fin. Lo digo porque, vamos, uno puede sostener cualquier teoría y tal, pero yo desde luego no conozco autores justnaturalistas que en base a ese principio que usted sostiene y yo comparto, el primado de la persona, hayan defendido la eutanasia. Perdone, pero es que yo no digo que el naturalismo no confundamos, no doblemos. Defiende el derecho. Disculpe. El ejercer el derecho. Puede ser que el naturalismo niegue la eutanasia, puede ser que niegue otros derechos que han evolucionado en la sociedad y con el tiempo. Con lo cual, y un naturalismo no es igual a eutanasia. Y un naturalismo es igual a derecho intrínseco de la persona. Totalmente. No confundamos, porque parece que yo he dicho algo que no he dicho. No. Entonces quiero dejar bien claro que igual que hay personas que están en contra, hay personas que estamos a favor. Pero no confundamos naturalismo con eutanasia. Comparémoslo o igualémoslo con derechos de la persona. Gracias. Yo solo quería, respecto a la intervención anterior que se ha dicho que la eutanasia es acabar con el sufrimiento, no, esos son los cuidados paliativos. La eutanasia es acabar con la vida del que está sufriendo. La eutanasia es algo así como un homicidio por compasión. Tengo un paciente sufriendo, lo que hago es que le mato para que deje de sufrir. Los cuidados paliativos sí pretenden acabar con el sufrimiento.
Y lo que he comentado también es que la eutanasia va contra la esencia de la medicina, es decir, y esto no es una cuestión política, religiosa, es una cuestión incluso antropológica, ¿no? Hubo una antropóloga muy conocida en Estados Unidos, Margaret Mead, que en su día le preguntaron a ella ¿cuál es la primera evidencia de que surgió la civilización humana? ¿No? Porque había como tres corrientes, había gente que decía que eran las vasijas de barro, había otra corriente que decía que eran los anzuelos, otra las puntas estas de flecha, de lanza, y ella dijo, no, la primera evidencia que yo he visto de la civilización humana es un fémur solidificado de hace 15.000 años, ¿no? Y ella explicaba que un animal que se rompe el fémur está muerto porque lo abandonan los de su especie, le comen los depredadores, y ella venía a decir que lo que nos hace humanos es cuidarnos unos a otros. Y por eso digo que la eutanasia va contra no solo la esencia de la medicina, sino contra el concepto antropológico de cuidarnos unos a otros, sobre todo cuando más lo necesitamos, que es cuando tenemos enfermedades avanzadas. Tengo yo discúlpame Pedro, tengo yo el micrófono y voy a aprovechar para hacer una pregunta. Me gustaría saber, porque por una experiencia personal creo que en España los cuidados paliativos son diferentes, no solo en las comunidades autónomas, sino incluso en los hospitales, y me atrevería a decir que en los servicios. Entonces, me gustaría que nos explicara, que nos dijera qué se está haciendo desde el Consejo de Médicos de España y desde las instituciones bioéticas para hacerlos accesibles a toda la población. Muchas gracias. Desde el Colegio de Médicos nosotros tenemos una campaña que se llama Cuidados de principio a fin, que lo que intenta es conseguir que todos los pacientes reciban los cuidados que necesitan. Esto es una campaña que empezamos nosotros, que ya hay más de 30 instituciones, y efectivamente es muy dispar. En España en general estamos mal. Madrid es verdad que respecto a otras comunidades autónomas no estamos particularmente mal, lo cual no significa que no haya mucho que mejorar en Madrid, y es indudable que en función de dónde esté el enfermo, la capacidad que tiene el sistema de dar unos buenos cuidados paliativos es muy variable, y lo que tenemos es que trabajar para que todo enfermo reciba los cuidados paliativos, cuidados integrales, cuidados continuados. Hoy se ha inaugurado en el antiguo hospital Isabel Zendal un centro de ELA. Tenemos muchos pacientes con ELA que necesitan muchos cuidados y bueno, lo que tenemos es precisamente que trabajar para que todos los pacientes reciban los cuidados que necesitan. Perdón, un momento. El señor Amón, dado sus condiciones de periodista, tiene que abandonar la sala. Seguiremos con un par o tres de preguntas más, pero Rubén nos tiene que abandonar. No, habíamos acordado antes de que sucediera lo de hoy, lo de hoy ya saben lo que es, que el debate se prolongaba 1 hora y media y me ha atendido al compromiso, o sea, no me estoy yendo antes de lo... ¿Te puedes quedar un poquito más? No me puedo quedar. No, es un día complicado. Quería decir que yo no he faltado mi compromiso independientemente de lo pactado, o sea, no estoy haciendo una espantada, esa la hacen otros. Muchas gracias por lo que he aprendido de ustedes dos y del público. Creo que es un debate enormemente constructivo y, aparte de la atención, el criterio de los intervinientes. Muchas gracias al público. Muchas gracias a vosotros, Rubén. Encantado, Te seguiré oyendo. Encantado de nuevo. Seguimos con las preguntas, Rubén, no lo tratamos como una espantada, no te preocupes. No es una espantada. No lo es. Ahora. Si había alguna pregunta más para los ponentes. ¿Yo puedo añadir algo? Sí, por supuesto. A ver, es que cuando hemos entrado en la sala comentábamos, precisamente lo has dicho tú, Pedro, que la cuestión que íbamos a tratar era una cuestión, porque hablábamos del clima de polarización, ¿no? Que si era real, que si era más impostado que real, en fin, que se afectaba a toda la sociedad, que eso solo al ámbito político y tal. Entonces, Pedro decía que, bueno, esta es una cuestión muy concreta y yo me he dejado llevar por su opinión y he dicho, y además en este campo concretamente creo que habrá un consenso muy amplio, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy importante centrarnos
en el principio general. El principio general es garantizar una buena muerte a todo el mundo. Y garantizar una buena muerte a todo el mundo es poner a su disposición los recursos integrales para que efectivamente pueda llegar a morir en paz. Creo que hay un punto en el que habrá una coincidencia total, y es que eso ahora mismo nuestra sociedad no lo garantiza. Y creo que hay otro segundo punto que también puede generar un consenso bastante amplio, que el contexto económico, social y cultural que vivimos y demográfico no invita a pensar que vayamos a tener un horizonte más tranquilizador, sino al contrario, más inquietante de cara a garantizar eso. Entonces, a mi entender, todas las energías deberían orientarse en esa dirección y un 5% consumirlo en si el marco regulatorio de la eutanasia actual es suficiente o debería ampliarse o debería restringirse o debería modificarse, que es el que tiende a generar el principal foco de debate. Pero creo que para el problema que se nos viene encima, una distribución razonable de la atención nos debería llevar, y conseguiríamos con eso un consenso social sumamente amplio, a focalizarla 95% esfuerzos para garantizar una ayuda integral a todas las personas para que puedan libremente decidir cómo quieren morir, y un 5% a la cuestión específica de la eutanasia. Muchas gracias. ¿Quieres añadir algo? No, bueno, yo agradecer todas las opiniones. Es evidente que hay argumentos a favor de la eutanasia, o sea, yo eso no lo pongo en duda en ningún momento, y precisamente el hecho de que existan esos argumentos es lo que ha llevado que España sea uno de estos pocos países que ha legalizado la eutanasia. Pero sí creo que es importante que conozcamos bien los conceptos, ¿no? Lo digo porque lamentablemente pues, a veces la información que sale en los medios es información sesgada, entonces bueno, yo lo que animo es simplemente pues a formarse, a conocer bien, porque a veces a mí me ha pasado compañeros míos, no, yo estoy a favor, tal, y bueno, tú estarías dispuesto a matar a un paciente, y el 90% me dice, no, yo eso nunca lo voy a hacer. Es decir, hay que informarse bien de qué implican las cosas, y dicho lo cual, pues yo creo que todas las opiniones son respetables, y desde luego yo he escuchado muchas opiniones aquí que me hacen reflexionar, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, y próximamente les enviaremos cuándo va a ser la próxima lunes de actualidad, que todavía no tenemos fecha. Muchas gracias por la asistencia y muchas gracias a los ponentes.